este día. Vamos a continuar con una más de las charlas de este Congreso Virtual Algia 2020. Yo soy el Dr. Emanuel Ponce y el día de hoy les voy a hablar sobre la utilidad de las vías subcutáneas en cuidados paliativos. ¿Cuáles son los objetivos temáticos que vamos a tocar el día de hoy con este apartado? Bueno, vamos a hablar de qué es la vía subcutánea, cuáles son las indicaciones que tenemos en cuidados paliativos, cuáles podrían ser también nuestras posibles contraindicaciones. Tenemos además la posibilidad de realizar hidratación a través de esta vía, qué síntomas podemos controlar, cómo vamos a utilizar los fármacos e incluso si vamos a utilizar una infusión, cómo vamos a comprobar que sean compatibles entre ellos. Finalmente discutiremos algunas conclusiones acerca de este tema. Como su nombre lo dice, la vía subcutánea es administrar algún fármaco utilizando un catéter o una aguja justo en el tejido subcutáneo debajo de la piel. Esto lo logramos debido a que debajo de la piel, en el tejido graso, tenemos un gran aporte sanguíneo. Esto nos va a dar una muy buena absorción sistémica de los fármacos que vayamos a utilizar. Grandes ventajas que tenemos con esta vía es que es sencilla, es segura, es menos doloroso para nuestro paciente que está inyectando con horario, que esto lo debemos de evitar a toda costa, menos preocupante que el cuidado que tenemos con una vía intravenosa, menos molesta que una intramuscular, y nos permite administrar medicamentos en diferentes escenarios en los que a lo mejor pues, tenemos comprometida la vía oral, como vamos a ver más adelante. Disponemos de diferentes catéteres. El catéter ideal sería, vamos a utilizar el puntero en esta diapositiva, este que tenemos aquí, conocido como SAFTE íntima. Es un catéter diseñado precisamente para instalar una vía subcutánea. Desafortunadamente, al menos en este país donde estamos realizando el congreso, que es México, no contamos con este catéter. ¿Qué es lo que hacemos? Pues tenemos dos opciones: utilizar un catéter venoso, normalmente utilizamos un calibre 22 para este fin, o un catéter metálico tipo mariposa. No existe realmente un estudio que nos pueda decir cuál es la ventaja al usar uno u otro, que tengamos a lo mejor un mejor resultado, una mayor duración de catéter, menor riesgo de infección. Realmente no tenemos datos. Lo que sí sabemos es que algunos gobiernos o algunas dependencias de salud, como en Europa y en Estados Unidos, solicitan que el tipo de dispositivo que se va a quedar subcutáneo carezca de una punta que pueda generar algún daño. Entonces, en ese sentido, a lo mejor el colocar un catéter calibre 22, que solamente vamos a dejar la camisa plástica, pues sea más seguro para nuestra paciente. Aunque la realidad es que también hemos usado bastante el catéter tipo mariposa y jamás hemos tenido algún evento desafortunado, o afortunadamente nunca hemos tenido ningún problema con su utilización o que nos reporten alguna lesión o algún daño de tejidos debido a que tiene punta. Entonces lo seguimos considerando como una opción bastante segura. Ustedes lo van a encontrar en muchos de los textos que pueden consultar acerca del uso de vías subcutáneas, incluso en las imágenes que muestro a continuación, varias imágenes, el catéter que se está utilizando es de tipo mariposa. Rápidamente vamos a tratar de cubrir lo que sería la instalación para que más o menos tengamos un panorama completo del uso de la vía subcutánea. Aquí tenemos algunos de los indispensables para la instalación del catéter subcutáneo, como pues una solución antiséptica, nuestro equipo subcutáneo, gasas, guantes, ¿verdad? Una solución para purgar tanto el catéter y apósito transparente. Es muy importante lo del apósito transparente tipo film, porque nos permite conocer el estado de la piel alrededor del sitio de inserción del catéter. Así podemos saber que está funcionando adecuadamente. Estos son los pasos, insisto, vamos a verlo muy somero. Es una realización de una asepsia. Ya con técnica estéril se abre el catéter, se purga. Una vez purgado se hace el pequeño pellizco como si fuéramos a hacer una inyección subcutánea, que estoy seguro que todos están familiarizados con ella. Y se coloca el catéter. Una vez colocado se fija con la tela transparente tipo film y pues ya podemos proceder a la administración de fármaco. Importante que una vez que se quede instalado no observemos que se formó ninguna equimosis, no debemos de ver retorno de ningún tipo de líquido ni sangre obviamente, porque eso quiere decir que nuestra punta quedó dentro de un vaso. Ahorita platicamos de los sitios de inserción. Una vez que iniciemos la administración de líquido, regularmente vamos a ver que se forma un pequeño botón o ámpula en el sitio de la inserción por líquido que empieza a amontonarse o a acumularse ahí en el tejido graso. Esto realmente es
normal. Y se lo debemos de explicar a la familia porque a lo mejor están acostumbrados a ver una vía intravenosa en el caso de que su paciente haya cursado con internamientos previos en los que no observaban este botón y pudieran eso generarles duda o creer que a lo mejor nuestro dispositivo está funcionando mal. Nos queda un poco pequeña la imagen, pero estos son los sitios de inserción frecuente. Tenemos deltoides, pecho, abdomen, piernas. También tenemos la parte de atrás de la espalda. Es importante recalcar que no utilizamos zonas de pliegue. A mí me gusta utilizar mucho la zona del tórax. Evitamos fricción, evitamos alguna colocación o, de ropa que nos lleve a que se salga el catéter accidentalmente. Entonces es una zona segura. Una vez que instalamos el dispositivo, tenemos que avisar a la familia que debe de vigilar que no haya irritación en la piel, que no se ve indurada, que no haya hemorragia en el sitio de punción. Podemos ver un pequeño botón y enrojecimiento como lo vemos aquí, que eso ya lo habíamos platicado, pero si hay una franca datos de inflamación o de edema, pues es importante que nos lo hagan saber. No debe de haber equimosis en esa zona, ni tampoco debemos de tener pues, datos de reacción alérgica, de abscesos. Incluso podemos tener necrosis desafortunadamente cutánea con la administración de algunos antibióticos, por eso es importante conocer cuáles son los fármacos que son compatibles con esta vía. ¿Cuáles serían las indicaciones que nosotros tendríamos para la utilización de una vía subcutánea en un paciente paliativo? Y esto es muy importante porque a veces nos hemos topado que se ponen dispositivos cutáneos a lo mejor en área hospitalaria, pues no se puede hacer por comodidad, pero en ese caso pues tenemos un personal entrenado que es enfermería, tenemos un equipo, a lo mejor un área específica para tratar a nuestro paciente de cuidados paliativos, y entonces podríamos pensar que la mejor vía en ese momento sería una vía intravenosa, a menos de que no se pueda conseguir. El dispositivo subcutáneo muchas veces nos es muy útil en escenarios donde podemos tener personal que a lo mejor no está capacitado para la utilización de una vía intravenosa para tratar de prevenirnos un probable accidente por sobrehidratación o una sobredosificación, que no es que no exista el riesgo con la vía subcutánea, ahorita lo vamos a platicar, pero se ve de menor manera. Entonces tenemos pacientes que a lo mejor ya perdieron la vía oral. Esto puede ser por múltiples causas. Puede ser por alguna tumoración en cuello que les permita deglutir o en lengua, garganta. Puede ser por alguna situación de tracto digestivo superior o inferior en el cual el paciente ya no tiene tolerancia a vía oral, náusea, vómito que no lo deja tomar nada por la vía oral. También podemos tener un paciente muy debilitado que a lo mejor perdió ya la capacidad de estar consciente lo suficiente para poder deglutir. Y es muy riesgoso que le dejemos a la familia que lo siga alimentando por la boca. Eso nos ha pasado muy frecuentemente, que llegamos a valorar a un paciente y la familia está muy preocupada por darle de comer o hidratarlo e insisten en darle alimentos o líquidos a pesar de que el paciente tiene un estado de conciencia deteriorado. Esto puede ser muy riesgoso porque pues, podemos tener una broncoaspiración. Si nosotros tenemos un acceso venoso difícil, bueno, está justificado el que tengamos una vía subcutánea. Y a lo mejor podemos tener un paciente que sí nos deglute, que sí nos pasa algunas cosas, que tiene un estado de conciencia adecuado, pero que de repente no podemos controlar los síntomas de manera suficiente. O de repente hay ciertas tomas de cosas que no tolera, ¿no? Ay, tolera líquidos, doctor, gotas sí me toma, pero ya cuando quiero una pastilla más grande no. Bueno, si tenemos algún descontrol y no es suficiente la vía oral, bueno, complementamos con una vía subcutánea. En caso de convulsiones es importante tomar en cuenta que nos es útil para el control de convulsiones, pero no así para el estatus epiléptico, que a lo mejor requiera una administración más rápida del fármaco, una llegada más rápida del fármaco sistémico y que tengamos un efecto en el sistema nervioso para inhibir las convulsiones. Debemos de tomar en cuenta que hay contraindicaciones para el uso de la vía subcutánea, como puede ser que la piel donde vayamos a instalar esté irritada, que tengamos por ahí de repente un paciente con mucho edema, con hipoalbuminemia o anasarca. No es lo común, pero puede existir el caso. También podemos tener pacientes que por alguna situación de falla hepática, por ejemplo, están cursando con una coagulopatía. Muchos centros recomiendan que antes de la instalación del catéter subcutáneo tengamos de perdido un conteo plaquetario y unos tiempos de coagulación. Esto es para garantizar el éxito de la instalación y que no tengamos una equimosis y una falla del dispositivo muy recién a que lo hayamos colocado. Lo hacemos siempre que tenemos la posibilidad, está recomendado, está indicado,
pero en muchas ocasiones tenemos un escenario en domicilio en el cual a lo mejor ya no es factible esperar a que llegue un equipo a tomar una muestra, esperar resultados para instalar un catéter e iniciar el control de síntomas o la hidratación. Pero siempre que tengamos una instalación es muy recomendado tomar en cuenta los tiempos de coagulación y el conteo plaquetario. Insisto, sobre todo en un paciente que tenga una falla hepática o algún problema de coagulopatía, un paciente que simplemente a la clínica nos estén diciendo ha estado sangrando, tiene equimosis. Bueno, prestemos atención, no es que no se pueda instalar, es que a lo mejor ahí sí va a valer más la pena tomar un estudio previo de laboratorio para evaluar la factibilidad de colocarlo. No necesitamos colocar un dispositivo que a la hora y media o incluso a la misma colocación va a disfuncionar y que solamente hayamos lastimado al paciente y no le hayamos aportado ningún beneficio. ¿Cuáles son las ventajas de tener? Son múltiples y la verdad es una vía muy noble, y el hecho de que estemos platicando el día de hoy sobre esto es pues para invitarlos a que hagan uso más de este cuando sea necesario e indicado. Tenemos múltiples lugares donde podamos instalarlo, ya lo revisamos. La verdad, la colocación, a lo mejor ustedes ahorita digan, no, pues es que yo no me animo a colocar un dispositivo subcutáneo, pero una vez que lo hacen, es muy sencilla. Hay un buen confort para el paciente en cuanto a que se puede mover, no está limitado en cuanto a movilidad, no le va a molestar, no tienen que estarle puncionando a cada rato como lo platicamos al inicio, tiene un menor número de complicaciones comparado con la vía intravenosa, no va a disfuncionar tan fácilmente y pues nos va a permitir incluso que entrenando a la familia se pueda dar su manejo en domicilio, que es lo ideal. ¿Cuál es la desventaja de este dispositivo? Que obviamente tiene sus bemoles, pues es que es incompatible con algunos fármacos como todos los que sean normalmente liofilizados. Va a ser muy difícil que los administremos por esta vía, y tampoco se pueden administrar o reponer volúmenes rápido en caso de que pensemos que tenemos un paciente chocado, que necesitamos a lo mejor reponer volúmenes. No es una vía para esto. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es que muchas veces nuestros pacientes tienen piel frágil, son pacientes añosos, pacientes con piel muy delgada, que han perdido mucho peso, lo que hablamos acerca del edema, que están muy deshidratados, que a lo mejor padecen algún problema de eczema o psoriasis. El hecho de que tengan inmunosupresión y que además esté su piel muy seca, muy maltratada, un área radiada, pongamos principal atención a esto para que no tengamos problemas con la instalación de nuestro dispositivo. De tal suerte que con la vía subcutánea podemos resolver problemas asociados a la pérdida de la vía oral. El hecho de que el paciente se nos esté deshidratando nos va a ayudar al control de dolor, que es por lo que muchas veces nos buscan en una consulta de cuidados paliativos a domicilio para controlar el dolor del paciente, y también nos sirve para hidratar y suministrar medicamentos en caso de que las alteraciones del estado de conciencia estén generando imposibilidad de utilizar la vía oral. La vía subcutánea nos va a servir para poder hidratar a nuestro paciente. A esto le llamamos una hipodermoclisis. El hecho de que tengamos un paciente con una vía oral limitada, parcial o totalmente, seguramente va a llevar al paciente a deshidratarse. El hecho de que nuestro paciente se deshidrate a su vez, pues va a traer otras consecuencias, como que los medicamentos que se tenían que haber eliminado por vía renal, a lo mejor se pueden acumular y generar toxicidad. De igual manera, es bien sabido que síntomas como el delirium van a tener una mayor manifestación en pacientes que se encuentran deshidratados. Decidir hidratar o no a un paciente al final de la vida realmente podríamos decir que es todo un arte y no es el motivo de la charla. Lo que sí les puedo decir es que la mayor parte de los escenarios podemos beneficiar a nuestro paciente si lo hidratamos de manera adecuada, y el hecho de utilizar una vía subcutánea con este fin pues es bastante bueno. Hay que tomar en cuenta factores de riesgo de sobrecarga, como puede ser falla renal, falla hepática, falla cardíaca. Tenemos que pensar que un paciente que está en estado de choque, ya lo platicamos, esta no es la vía de resolución de un estado de choque, un sangrado. A lo mejor alguien que tengamos pensado que resolviendo esta situación de choque puede tener un pronóstico de vida más prolongado, se va a modificar. Bueno, no es la indicación el utilizar una hipodermoclisis. Tomar en cuenta también los estados de coagulación, ya habíamos hablado. Y si tenemos un paciente muy cercano, que a lo mejor estamos pensando que su pronóstico es de menos de 12 horas de vida, el hecho de instalar una hipodermoclisis a lo mejor ya no va a hacer ninguna diferencia
en su estado clínico. Insisto, acuérdense que no estamos buscando alargar ni acortar nada del proceso de enfermedad como tal. Ese es uno de los principios de los cuidados paliativos, pero sí brindar confort. Y a lo mejor si nos quedan muy poquitas horas de tiempo de vida del paciente, pues una hipodermoclisis no va a aportar nada para esto. ¿Qué soluciones podemos utilizar? Bueno, normalmente se reportan en la literatura cloruro de sodio y glucosa al 5%. Entre las dosis que podemos utilizar, las que van a encontrar lo mínimo serían 500 mililitros, que es así como que casi que reponer las pérdidas basales de un paciente en 24 horas en reposo. Van a ver escrito que hay hasta 2000, que es lo mililitros al día, que es lo que yo estoy poniéndoles aquí. La realidad de las cosas es que no me ha tocado que toleren tanto, ¿no? A lo mejor 1000, 1500, antes de que la zona se torne edematosa y que la gente a lo mejor se preocupe, oiga, se ve muy hinchado, muy edematizado donde está instalado el dispositivo, se está acumulando líquido. Tomen en cuenta la complexión del paciente, la piel del paciente, la cantidad de tejido subcutáneo que ese paciente puede tener de tejido graso, pues, y que a lo mejor no sé qué tanta absorción en sus capilares, por frío, por lo que ya habíamos hablado de condiciones generales del paciente, y que por ende no hay una buena absorción. Entonces sí es muy importante decidir el volumen, porque a veces pudiera generar disconfort en el paciente, mucho edema o preocupación por parte de la familia. Otro uso que tenemos del dispositivo subcutáneo en caso de que no necesitemos o no deseemos hidratar, pues obviamente fue la administración de medicamentos. Se deben de administrar en forma pautada, esto es con horario, en caso de que nosotros lo decidamos así, o nos sirve también para dolor irruptivo, dolor incidental como dosis de rescate, un descontrol a lo mejor en estado confusional agudo, delirium, también nos va a servir para administrar una dosis de rescate, o cualquier otro síntoma, disnea que a lo mejor necesitemos rescatar, sí lo podemos utilizar. Se utilizan normalmente volúmenes de 2 o 3 mililitros por dosis, muy despacito, espaciado, y se recomienda que después de pasar la dosis, pues se lave con 0.5 mililitros para que no se quede nada de la dosis en el largo del catéter. El otro método de administración de medicamentos pues será a través de una bomba de infusión. Tenemos diferentes tipos de bomba de infusión. Las elastoméricas, que son estas, ahorita vamos a presentar imágenes de ellas, mecánicas, electrónicas, hasta las controladas por paciente, que le permiten al mismo paciente decidir en qué momento va a dosificarse. Normalmente esto es para control de dolor. Es importante saber que el hecho de utilizar una bomba de infusión nos puede resultar útil en el sentido de que podemos tener un paciente en escenario de domicilio, a lo mejor vemos a la familia cansada, medio difícil el hecho de que den cuidado al paciente, una red de apoyo muy escasa. Entonces el hecho de dejarle medicamentos a dosis con horario puede dificultar su administración, puede hacer que se equivoquen más fácilmente, puede hacer que omitan dosis, y entonces a lo mejor aquí lo más recomendado va a ser que ustedes planifiquen su dosis de 3-5 días en una bomba de infusión que le esté dando al paciente al menos sus requerimientos basales de medicamentos. Obviamente siempre habrá la opción de tener una vía secundaria, como vemos por ejemplo en este catéter, pues para administrar rescates, y eso sí se lo tendremos que decir a la familia, pero al menos tenemos garantizado que el aporte para cubrir los síntomas de modo basal pues está dado, está cubierto por la bomba elastomérica, y va a ser que a lo mejor utilicen solamente una dosis de rescate o 2 al día y no tengan que estar pasando 3 o 6 dosis de medicamentos durante el día, que pudiera generar confusión o errores. Estos son los tipos de bomba. Rápidamente aquí tenemos unas elastoméricas. Estas son las que son mecánicas o electrónicas, y esta es una bomba de analgesia controlada por paciente, que pueden servirnos para utilizarse con nuestro dispositivo subcutáneo. Tenemos múltiples síntomas que podemos tratar a través de un dispositivo subcutáneo. Esta lista de Twycross ya muy conocida a lo mejor por muchos, en los que se enlistan los síntomas más comunes del paciente paliativo. Pues tenemos debilidad, dolor, anorexia, insomnio, boca seca, ansiedad, náusea, depresión. La gran mayoría de estos síntomas se pueden tratar utilizando fármacos por vía subcutánea o a través de la hipodermoclisis, haciendo una adecuada hidratación de nuestro paciente. Es muy importante que ya que vamos a preparar fármacos en una bomba, a lo mejor elastomérica, en una bomba de infusión,
pues podamos tener conocimiento de la compatibilidad. Esto es porque a lo mejor en un volumen de 150 a 200 mililitros que vamos a cargar en una bomba, puede ser que no veamos la formación de cristales, el emblanquecimiento del líquido que nos alerta o nos indica que nuestro medicamento no es compatible y se cristalizó. Obviamente un medicamento cristalizado no va a tener efecto y pues lo que no queremos es que nuestro paciente esté pasándola mal porque lo que le pusimos en nuestra bomba no le surtió ningún resultado, no está haciendo ninguna actividad porque está cristalizado. De tal suerte que presento esta tabla en la que vemos compatibilidad, así como para hacer un resaltado o una nota de importancia. Fíjense cómo dexametasona es de los que normalmente me hacen compatibilidad, por ejemplo con midazolam, con el haloperidol. Es importante que lo tomemos en cuenta siempre que en nuestra preparación de nuestra infusión queramos utilizar dexametasona. Muchos autores recomiendan de plano es administrarla aparte y no ponerla nunca junto con el resto de los fármacos de nuestra infusión. No así, por ejemplo, haloperidol, que a lo mejor puede ser compatible con morfina, también es compatible con buprenorfina, con la mayoría de los opioides. Tenemos aquí butilescopolamina, que bueno, en nuestro país tenemos butiliosina. Hoy te platicamos con la siguiente diapositiva de más compatibilidades. Esta es otra de las tablitas. Si se dan cuenta, aquí tenemos una cantidad importante de bibliografía que utilicé para más o menos poder decirles morfina y atropina son compatibles, morfina, ranitidina, aquí con ketorolaco, por ejemplo, metadona, ketorolaco, ketamina, sí es compatible con dexametasona. Algunos de estos fármacos se ha visto que son compatibles solo en un número determinado de días, por eso vemos aquí algunos marcados con asterisco, en los cuales se supone que o no tenemos estudios suficientes para garantizar su estabilidad con el paso del tiempo, como el caso de los que están acá de este lado, o nos han señalado algunos autores que la compatibilidad está limitada por días y después de eso ya no tenemos seguridad de que el medicamento no empiece a cristalizarse o a descomponerse por su asociación a otro fármaco que esté dentro de la misma mezcla. Para concluir, entonces yo los invito a que utilicen la vía subcutánea, pues es una alternativa de gran utilidad para el control de los síntomas de nuestro paciente en cuidados paliativos. Es importante que entendamos que a pesar de ser mucho más segura, por ejemplo, no vamos a tener el mismo riesgo que una vía intravenosa en el caso de sobrecarga hídrica. Incluso no es que no exista riesgo de sobredosificación, pero al ser subcutánea la absorción de un fármaco que puede ser un poco más pausada, más lenta, a lo mejor nos permite actuar en caso de que la persona que esté en el cuidado del paciente se haya equivocado o haya administrado una dosis mayor a la que se indicó versus una vía intravenosa que el efecto de la dosis regularmente es inmediato. Nos va a dar una posibilidad entonces de un control sintomático seguro para el paciente y cómodo, pues una vez instalado no genera mayores molestias y le permite movilizarse en el caso del paciente todavía se esté moviendo. Está muy indicado esto en todos los pacientes que tengamos que hayan perdido la vía oral y que estén presentando síntomas al final de la vida cuyo control sea difícil de otra manera. Y como les dije, pues estamos evitando el administrar un medicamento picando con un horario, ¿no? Para ponerlo subcutáneo, intravenoso, intramuscular, con mejor seguridad, mejores condiciones. Si nosotros nos ponemos a revisar la bibliografía como última conclusión, a lo mejor nos hace falta un poquito más de conocimiento publicado, sobre todo a nivel nacional, en cuanto al uso de una vía que, insisto, es muy noble y que reporta gran utilidad y beneficio para nuestros pacientes paliativos. Espero que esta charla les haya sido de utilidad y estamos a sus órdenes en el panel de preguntas. Que tengan bonito día.